Bien, el tema de hoy se llama adoración inaceptable. Adoración inaceptable. En la Biblia hay cuatro casos o cuatro categorías de adoración que es inaceptable, es decir, que Dios no lo acepta, ¿sí? Que Dios no puede aceptar ese tipo de adoración. Y en primer lugar es la adoración de falsos dioses, que vamos a desarrollar enseguida. Segundo, la adoración al Dios verdadero, pero de modo equivocado. Tercero, la adoración al Dios verdadero con un estilo propio, que también es inaceptable. Cuarto, la adoración al Dios verdadero con una mala actitud. Entonces, estas cuatro categorías en la Biblia lo desarrolla y en la Biblia encontramos esas categorías. Y es lo que vamos a ver en esta ocasión, esas categorías de adoración inaceptable. Es el primero que vamos a desarrollar, adoración de falsos dioses. Vamos ahora a buscar en la Biblia el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 2 al 5. 2 al 5. Dice: Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si se fijan en el versículo 5, dice que yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Pero aquí en el caso de Dios, el celo de Él hacia su pueblo es que no nos quiere compartir con nadie. Y por eso dice los versículos anteriores que no se hagan imágenes. Entonces la primera adoración inaceptable es la adoración de falsos dioses. Y si ustedes se dan cuenta, desde el Antiguo Testamento, o más bien desde mucho más atrás, ya las personas y la humanidad ya adoraban a dioses falsos, adoraban imágenes, adoraban estatuas, adoraban ídolos. Y la idolatría, eso es lo que está tratando aquí. Y entonces Dios prohíbe esa falsa adoración. Ahora nosotros decimos, pues somos cristianos, somos hijos de Dios, gloria a Dios, y ya no soy idólatra. Bueno, vamos a ver adelante qué va a pasar. Avanzamos el capítulo 34 del mismo libro de Éxodo, versículo 11 al 17. Dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Fíjense, se repite una vez más. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán, ¿se fija? Y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Entonces,
la religión católica está metida en graves problemas. Están en gravísimos problemas, y los líderes religiosos que saben muy bien lo que dice la Biblia, pero ya no pueden remediar la situación, porque si ellos dicen, no, pues ahora vamos a quitar todo esto porque eso es malo, y Dios dice que no, pues nomás imagino lo que va a pasar. Entonces ya no pueden remediar eso porque ya se salió del control, ya no pueden hacer nada. ¿Y qué están haciendo? Pues seguir la corriente a la gente, y pues hay que seguir eso. Isaías 48, libro de Isaías 48, en el versículo 11, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Esa es la declaración de un Dios soberano, de un Dios que dice que si quieren adorarme, solamente tienen que adorarme a mí, y no pueden adorar a otros dioses. Y aquí claramente dice, para que no sea amancillado mi nombre. Es decir, cuando se adora a dioses falsos, que no es Dios, el nombre de Dios está siendo amancillado. Y Él dice que no, eso no debe suceder. Bien, la tendencia natural de la humanidad pecaminosa es seguir la falsa adoración. Esa es la tendencia. Vamos a ver más adelante por qué razón sucede eso. Localiza el libro de Romanos capítulo 1, versículo 21, y vamos a encontrar lo siguiente. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Se fija? Vamos al versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces el hombre siempre se va a lo que mira, y como lo describe el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, y señala que al adorar falsos dioses siempre habrá consecuencias, y vamos al versículo 26 y 27 y miren lo que dice. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Las consecuencias ahí están, por no obedecer a Dios y por inclinarse a la idolatría, por inclinarse a los dioses falsos. La consecuencia es eso, dice que Dios los deja, los entrega y los abandona, dice 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es decir, les digo, ok, entonces éntrenle, hagan de su vida como quieran. Y en el versículo 28 leemos que Dios les da una mente reprobada. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esa es otra parte que Dios les da como consecuencia de no adorar a Dios. Adorar a falsos dioses trae sus consecuencias. Y también, finalmente, un día van a enfrentar al juicio. Leamos el versículo 32 en ese mismo capítulo. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que
practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Cuando el hombre rechaza a Dios, siempre se va a inclinar a adorar dioses falsos de su propia elección. Los ateos dicen: yo no creo en Dios, no existe Dios y no hay Dios. Para mí no hay Dios. Bueno, pero para los ateos, ellos se adoran a sí mismos como si fueran su propio Dios. Si no creen en Dios, pero ellos se creen en Dios y se adoran a sí mismos. La gente adora también el dinero, las cosas materiales, la popularidad, el poder, y toda adoración que se hace a deidades y a la idolatría siempre va a traer consecuencias. Siempre va a traer consecuencias. O hay una religión, se llama la Nueva Era, y esa religión ha producido un reavivamiento de las religiones paganas. Entonces esa organización o esa religión ha juntado cosas de las diferentes religiones del mundo y los ha unido. Entonces le ofrece a la gente lo que les gusta de algo. ¿Qué te gusta del catolicismo? No, pues esto. No, pues aquí lo vas a encontrar. ¿Y qué te gusta de los cristianos? No, pues eso. No, pues aquí también está. Pero también puedes hacer todo esto. Entonces, cuando la gente adora a falsos dioses, siempre habrá una consecuencia. Primero de Corintios, capítulo 10, versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Si el hombre, el ser humano, adora a un ídolo, una imagen, una estatua, lo adora, y es cierto que aparentemente pues eso no hace nada, es inerte, está allí y no se mueve, pero según el apóstol Pablo y según la inspiración del Espíritu Santo, dice que cuando ellos sacrifican a ese ídolo, no lo sacrifican a ese ídolo, sino le están sacrificando a los demonios. Entonces significa que cuando hay una deidad que se adora que no es Dios, atrás de eso hay, aquí lo dice, un demonio. Entonces la gente adora a los demonios. Solo Dios, hermanos, debe ser el objeto de nuestra adoración y de nuestra alabanza. El culto a nuestro Dios debe formar parte vital en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro agradecimiento. Al rendir culto de adoración a Dios, siempre va a traer cosas buenas a nuestra vida. Pero cuando el ser humano se desvía a esa adoración, siempre va a traer cosas negativas a sus vidas. Hermanos, Dios es el objeto de la adoración del ser humano. Y Satanás lo sabe muy bien. ¿Sabe por qué? Porque en su tiempo, cuando era un ángel, él era un adorador. Y se dice que él era el director de la adoración celestial en el cielo. ¿Ok? Y de ese mismo lugar, de esa misma posición donde estaba, que él dirigía la adoración al Padre, allí nació la tentación para ser adorado. Es decir, el pecado nació o se inició en el mismo cielo con Satanás, que era un ángel, y él quería ser adorado, y él quería destronar a Dios y sentarse en el trono de Dios. Su ambición lo llevó a que se convirtiera lo que hoy conocemos como Satanás o diablo, ¿ok? Su ambición lo llevó a la planeación para derrocar al Altísimo, pero pues eso fue un fracaso total. Y
Y en su ausencia, hermanos, en la ausencia de ese ángel delante de Dios, por eso en Juan 4:24 dice la Biblia que Dios está buscando verdaderos adoradores. Bueno, ahí les comento. El que ahora conocemos que es Satanás o diablo, en sus inicios era un ángel en el cielo y él era encargado o estaba encargado de esa parte de la adoración. Los ángeles que ofrecían adoración a Dios, él estaba allí y se dice, según las raíces de la palabra, el idioma hebreo, significa que él recibía la adoración de los miles de ángeles, recibía la adoración y se lo pasaba a Dios. Recibía la adoración y se lo entregaba a Dios. Y ese era su trabajo diario. Pero un día, cuando él recibe la adoración y lo observó, y se le hizo maravilloso, se le hizo algo que le nació la idea, ¿y por qué no me quedo con él poquito? ¿Sí? ¿Y por qué no me quedo? ¿Por qué tengo que darle a Dios? Y ahí es donde nació su ambición, en donde Isaías y Ezequiel habla de que él quiso hacer muchas cosas en contra de Dios y derrocar a Dios, pero fue frustrado esa planeación de derrocar a Dios. Y se supone o se dice que todos los miles de ángeles que adoraban a Dios, que era su asignación, fue el que los engañó para unirse a ese complot y unirse para derrocar a Dios. Y todos esos ángeles, juntamente con el líder, que ahora es Satanás, fueron derrocados del cielo. Se dice que esa parte en el cielo se quedó vacío, porque todos los ángeles que adoraban a Dios se convirtieron en demonios. Y por eso Juan 4:24 dice, Dios está buscando verdaderos adoradores para que lo adoren en espíritu y en verdad. Y los que adoran, dice Dios que sigan adorando, que los sigamos adorando de esa forma. Hermanos, por eso el diablo siempre va a interrumpir a la humanidad. La adoración que es dirigida a Dios siempre va a tratar de interrumpir, siempre va a tratar de desviarlo, y lo desvía muchas veces hacia Él, así como lo planeó y así como lo miró desde un principio estando en el cielo. Desvía la adoración de la humanidad. ¿Cuántas personas hoy en el mundo no adoran a deidades sin darse cuenta? Y esas personas están rindiéndole adoración no a Dios, sino a Satanás, ¿sí? Porque él sabe exactamente el poder de la adoración. Y Satanás le ofreció a Jesús el mundo entero si se ponía de rodillas y le adoraba. Ahí en Mateo 4, ya lo habíamos leído, le dijo, si tú me adoras, te doy todo esto que ves. Satanás hoy en día le ofrece al mundo, le ofrece a las personas el mundo, tratando de halagarlos con poder, riqueza, materialismo, fama, y la gente cae y muchos ya no le rinden adoración a deidades, sino que le rinden adoración personalmente, ¿sí? Personalmente. Si en alguna ocasión, en alguna vez usted, el enemigo, le quiere engañar y te ofrece el mundo, te ofrece lo que él quiere ofrecerte a cambio de, solo piensa cómo el Señor Jesús venció esa tentación. Solo piensa la forma como Jesús procedió y es la forma como tú puedes proceder. Y en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. A Él,
a Dios, el que te salvó, hermanos, el que te perdonó, el que te rescató, el que te hizo su hijo, el que te convirtió en su adorador. A Él solo tienes que adorar. El politeísmo es desde los comienzos de la civilización humana. Las naciones tienen distintas divinidades de adoración y atrás de esas divinidades, esas falsas adoraciones, está Satanás como el impulsador de adoraciones falsas. Satanás ha desviado la adoración para Dios hacia sí mismo. Las religiones ofrecen diversas divinidades de adoración que van dirigidas hacia Satanás. La adoración verdadera es la que va dirigida al Dios, el creador del universo, el que nos creó a nosotros. Y dice Dios, adórame en espíritu y en verdad. ¿Sabe por qué la gente, las personas que no adoran al Dios verdadero, pero que adoran a otro Dios y su adoración pues va dirigida de manera incorrecta? ¿Sabe por qué? Porque Dios mismo colocó en el ser humano un espíritu, el espíritu humano, y ese espíritu humano tiene diferentes varias partes que componen esa parte espiritual, y una de ellas es adoración. Es decir, el ser humano, dentro de él existe la inclinación de adorar a algo. Y cuando no encuentra a Dios verdadero, esa inclinación espiritual interior lo va a llevar a adorar a algo. Algo va a adorar. Y las personas que recibieron a Jesús en su corazón, ya muy adultos, que en su juventud sus padres los llevaron a adorar a los santos, a adorar a otro Dios. ¿Por qué? Porque en su interior existe esa inclinación. Ahora, nosotros que estamos aquí en este día, esa parte de nuestro ser ahora es dirigida a nuestro Dios, al Dios verdadero. Pero tenemos que tener mucho cuidado para que el enemigo no tergiverse o no nos desvíe a nuestra adoración a Dios, que a continuación vamos a ver precisamente la adoración al Dios verdadero de forma equivocada. Fíjese bien, que nosotros adoramos a un Dios verdadero, pero que esa adoración puede hacerse de manera equivocada. Entonces el enemigo está aprovechando lo que Dios colocó en el ser humano, esa parte que lo inclina a adorar algo. Satanás lo aprovechó ese recurso para desviar al hombre, a la humanidad, y adorar a mismo Satanás, usando a las deidades. Algunos adoran el cielo, adoran el sol, adoran la tierra, la lluvia, las imágenes, todos adoran, pero no es otra cosa más que el enemigo recibiendo adoración. Adoración de falsos dioses. Es una categoría que en la Biblia lo habla ampliamente, y gloria a Dios, podemos decir en este momento, gloria a Dios, que Dios nos rescató de ese lugar y de esa forma de adoración. Nos rescató, ahora lo conocemos. Pero pasamos al segundo: adoración al Dios verdadero de forma equivocada. ¿Se fijan? Que aún nosotros como cristianos, como hijos de Dios, si no tenemos cuidado y no estudiamos la Biblia bien, no leemos la Biblia, no somos discipulados, no somos instruidos correctamente en la vida cristiana y quién es el Dios verdadero, nuestra adoración puede ser de forma equivocada. Éxodo capítulo 32, versículo 7 al 9. Entonces Jehová dijo a Moisés:
anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se enciende mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. Cuando los israelitas construyeron el becerro de oro, creyeron que estaban adorando al Dios verdadero, ¿sí? Pero al reducirlo a una imagen, corrompieron su adoración y su concepto de Dios. Ellos fueron con Aarón y le dijeron: haznos dioses para adorar a Dios. Queremos hacer sacrificios para Dios. Haznos un Dios. Entonces, los que adoran representando a Dios en algo, denigran al mismo Dios. Y esto es inaceptable delante de Dios. Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 14: a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de animal, de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que no haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seáis impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Cuando Dios se reveló al pueblo de Israel, cuando Dios se reveló, si ustedes han leído Éxodo, cuando Moisés sube el monte Sinaí, dice que hubo relámpagos, truenos, había como fuego, se oía sonido de trompeta. Dios se reveló al pueblo de Israel, se reveló a ellos, pero no se representó en forma visible ni tangible, para que no reduzcan a Dios en una imagen. Y aún así, que Dios no se reveló de esa forma, aún el hombre ha hecho imágenes. Ha hecho imagen y le han dicho a la gente: mira, este es Dios, así es Dios. Mira, vamos a hacer una imagen de Jesús, este es Jesús, adóralo. Y ahora adoran a los apóstoles, adoran a otro santo porque se apareció aquí, se apareció allá, hay que adorarlo. Y cuando Dios se reveló en realidad, el pueblo de Israel, Dios no se reveló visiblemente, como que para que después le hagan una imagen. Pero aún así, el hombre ha hecho eso. Y si ustedes se han fijado, los chinos han aprovechado lo que México más quiere, ¿sí? Lo que México más les gusta, y le han hecho sus imágenes a los mexicanos, y pues venden a cantidades y a montón, ¿sí? Han aprovechado la inclinación de la gente que no es cristiana en México, y dijeron: pues los mexicanos adoran a este Dios, y se lo vamos a hacer para que tengan y lo tengan siempre. Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, Juan capítulo 1, en el versículo 18, a Dios
nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se fija, hermano? Dios, nadie le vio jamás. Imagínense nada más si se deja ver y el hombre lo vea, con más razón. Le harían imágenes, le harían estatuas. Así yo vi a Dios, así está Dios. Y mira, este es Dios y adóralo. Y en Primera de Juan, este es el Evangelio, ahora avanza más adelante, en Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 1 en adelante, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Ok? Entonces aquí el apóstol Juan en el Evangelio dice: a Dios nadie le vio jamás, para que no hagamos algo y digamos que ese es Dios. Y aquí en la carta dice: pero vimos a Jesús, lo palpamos, lo tocamos. Ese es Jesús que vino a manifestar pues la persona de Dios. La persona viva de Cristo pudo revelar a Dios en una forma visible y tangible, ¿ok? Ahora, intentar expresar a Dios en una imagen es convertir idolatría, y esto comienza no con lo que dice la Biblia, sino que viene de la mente del hombre. Y por eso tenemos que tener cuidado. Conocemos a Jesucristo, conocemos a Jesús a través de la Biblia, y allí puede haber un peligro de desviar entonces nuestra adoración al Jesús verdadero a un Jesús equivocado. Avanzamos. Adoración al Dios verdadero en un estilo personalizado por uno mismo. Los fariseos trataron de adorar al Dios verdadero con un sistema y estilo personalizado, y eso lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, en el versículo 3 dice, fíjense bien cómo los fariseos trataron de adorar a Dios en su estilo propio. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Se fijan? Los fariseos intentaban adorar a Dios, pero en su estilo propio, en su religión, en su tradición. En sus tradiciones ellos intentaron adorar a Dios. Es decir, ellos fabricaron su propia manera, y su adoración era abominación delante de Dios. Entonces, hermanos, toda adoración que no manda la Biblia está prohibida y es inaceptable por Dios. Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 4, estamos terminando. Deuteronomio 4, versículo 2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Se fija, hermano? Desde el Antiguo Testamento Dios dice que no se puede añadir, no se puede poner otra cosa de lo que ya está establecido. Desde un principio Dios dijo: no pueden añadir la palabra. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día se predica un evangelio
un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, ya un evangelio manipulado, un evangelio tergiversado, un evangelio que no es el evangelio que Jesucristo dejó. Toda adoración que no manda la Biblia está prohibida. Es lo que vemos allí en Deuteronomio. Allí mismo en el libro de Deuteronomio vamos a avanzar en el capítulo 12, versículo 31, y dice así: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni lo quitaréis. ¿Ok? Entonces aquí encontramos los mandamientos de Dios que no podemos añadir a la palabra. Los fariseos querían adorar a Dios por su tradición, por su forma, y dicen: si hacemos esto y esto y esto, estamos adorando a Dios, y si hacemos también esto, estamos adorando a Dios. Pero estaban inventando, estaban añadiendo la palabra. Último, adoración al Dios verdadero con una actitud equivocada, ¿sí? O una mala actitud. Y esta es la más sutil y difícil de medir por las apariencias externas. En la adoración al Dios verdadero de modo correcto, con una actitud incorrecta. Bien, usted puede venir el domingo aquí a la iglesia a adorar a Dios, pero como no vemos la actitud interior aquí adentro en la forma que vienes, tú puedes aparentar y no se puede decir: no, los hermanos vinieron el domingo a adorar a Dios, estuvo tremendo, estaban adorando a Dios. Pero Dios mira el corazón, hermanos. Dios mira nuestro corazón y nuestra intención, la forma como venimos y nuestra actitud hacia eso. Si venimos a la iglesia porque queremos venir a cumplir por algo, porque queremos nada más presentarnos por cumplimiento, esa es una mala actitud. Y esta forma de adoración es sutil que la apariencia externa nos dice que está bien, pero el interno puede estar no bien. La eliminación de la idolatría, los modos personalizados, la adoración seguirá siendo inaceptable si la actitud del corazón no es correcta. Nosotros podemos decir: gloria a Dios, Dios nos rescató de la idolatría, Dios nos rescató de adorar a Dios de nuestra propia forma. Sí, pero ¿y si qué tal estamos adorando a Dios con una mala actitud? Estamos cayendo en lo incorrecto. La verdadera adoración, hermanos, requiere devoción de todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Así el Señor Jesús lo repitió en los evangelios, que amáramos a Dios con todo nuestro ser. Cuando no amamos a Dios con todo nuestro ser, o no adoramos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, puede existir allí algo incorrecto y que nuestra adoración no pudiera ser aceptable delante de Dios. ¿Cómo ven? Usted tiene que pensar bien en su vida cristiana. Dice en Malaquías, es el libro antes de Mateo, Malaquías, capítulo 1, versículo 7. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Vamos al versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tus príncipes. ¿Acaso se agradarán de ti? ¿O le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 10.
¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Dios en el Antiguo Testamento rechazó aceptar la adoración de ellos porque su actitud no era lo correcto. Ofrecían un cabrito, pero enfermo o ciego o cojo, y decían, esto no me va a servir, pero se lo voy a llevar a Dios como ofrenda, y se lo voy a llevar a Dios para que lo acepte como mi adoración. Y dice Dios, ¿tú crees que voy a recibir eso? O si tú le ofreces eso a tu rey, a que te gobierna, ¿lo va a aceptar? La respuesta es no. Entonces Dios tampoco acepta. Eso significa, hermano, la actitud de nuestro corazón, la forma equivocada, una actitud equivocada. Una adoración con mala actitud se convierte en hipocresía y no es adoración y no es una ofrenda que agrada a Dios. Es importante, hermanos, que nosotros le adoremos a Dios y le traigamos a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Si usted le va a cantar, cántale. Si le va a adorar, adóralo con todo tu corazón. No te inhibas, no te avergüences de levantar las manos. A veces nos cuesta mucho trabajo, hermano, levantar las manos. ¿Es cierto o no es cierto? Nos cuesta trabajo levantar las manos. Cuando hay letras que cantamos y dice que levantemos las manos y no lo levantamos. ¿Sí? Es decir, estamos cantando, pero no estamos haciendo lo que estamos cantando. ¿Es verdad? Hemos cantado cantos de danza y de brincar y de saltar y de gritar y no lo hacemos. Nos falta instrucción, es cierto, nos falta instrucción y vamos para allá. Pero después de esa instrucción y después de ese entrenamiento y de esa información y de ese conocimiento, hermano, usted ya va a estar preparado para responder lo que dice la alabanza. ¿Dicen amén o no? Escuchen los hermanos que están viendo. Es tan fácil adorar a Dios de forma incorrecta. Y tenemos que tener mucho cuidado y apegarnos a la palabra, porque la palabra de Dios es nuestra guía. Y en la palabra de Dios encontramos los lineamientos y las pautas. En la palabra de Dios encontramos eso. ¿Y cómo podemos adorar a Dios de manera correcta? Vamos a la palabra. Allí nos va a enseñar, allí nos va a corregir y allí vamos a aprender de cómo adorar al Señor. Amén. Y nos queda todavía largo camino que aprender, pero eso nos va a traer libertad, nos va a traer liberación para hacerlo conforme a la palabra, ya sin pena, porque Dios nos va a enseñar. Levante sus manos en alto, por favor. Levante sus manos en alto, por favor. Dile, gracias, Padre, por convertirme en tu adorador. Estoy aquí. Yo te amaré, te serviré, te adoraré con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Te adoraré, Señor, solo a ti, Señor Jesús. Oh, Yeshua HaMashiach, te adoraré a ti, gran Elohim. Espíritu Santo, gracias por enseñarme. Tú eres el Ruach HaKodesh del Antiguo Testamento y eres el mismo ahora. Enséñame a adorar al Padre. Enséñame a adorar el Creador del universo, el que me da la vida. Por favor, Espíritu Santo, quiero adorar al Padre. Quiero adorar al Padre. Quiero adorar al Padre. Oh, gracias, gracias mi Dios. Gracias te doy con todo mi corazón. Te amo en el nombre de Jesús. Amén.